La cultura olmeca es considerada por muchos investigadores como el origen de las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Hay indicios de su existencia de en torno al 1200 a.C., todos hallados en torno a varios yacimientos del sur de México. Entre los más importantes y célebres, las gigantescas cabezas que, a decir de los arqueólogos, aquella civilización construyó para homenajear a reyes o jefes guerreros fallecidos. Los rasgos africanos que se aprecian en ellas, labios y nariz gruesa, rostro ovalado, han suscitado la idea de un posible contacto en el pasado remoto de la humanidad entre América y África, algo que, de momento, no ha podido ser demostrado científicamente. Al parecer, no existen indicios de similitud entre los Han de la población americana y los de ningún pueblo africano. Pese a todo, los rasgos están ahí, y cualquiera que se interese por el asunto lo puede comprobar echando un simple vistazo a las cabezas. Uno mira las estatuas y ve lo que ve. Hay expertos que indican que los guerreros o reyes representados tienen los rasgos de aquella manera porque fueron idealizados, realizados por el artista para asemejarlos a un jaguar, animal venerado por la cultura olmeca. Pero, en cualquier caso, las pruebas de la presencia africana en América va más allá de estas cabezas. Hay documentos antiguos que revelan posibles viajes al nuevo continente de embarcaciones del reino de Mali hacia el siglo XIV. Entre ciertas partes de África y ciertas partes de Brasil la distancia no es demasiado larga. Además, las corrientes del Atlántico, que también conocía Colón, podrían transportar de un lugar a otro grandes embarcaciones o una balsa que hubiera quedado a la deriva, tal y como demostró Tore Heyerdahl en el Pacífico. El ADN puede rastrear sobre lo que se ha encontrado, sí, pero, ¿y las evidencias que están aún por encontrar, y de lo que permanece oculto, esperando a ser desenterrado? ¿Podían haber sido esos dioses representados por los olmecas gentes que habían aparecido un día, y que después se habían marchado? Son preguntas que quizá algún día logren ser esclarecidas. De momento, solo podemos especular con que la presencia de extranjeros en el remoto pasado de América sea, en el futuro, algo así como la Troya de Schliemann del siglo XXI. La civilización más antigua conocida en las Américas fue la olmeca. Floreció durante un período de 5000 años. Esta civilización existió en América antes de la llegada de los pieles rojas. De hecho, en el momento de la llegada de los europeos a América Central y América del Sur en el siglo XV, los descendientes de los olmecas negros eran numerosos en toda la región, especialmente en México. En este sentido, el testimonio de Nicolás León sobre la antigua presencia africana establecida en América es instructivo. De hecho, dice que los negros fueron los primeros habitantes de México. La desaparición de los esclavos de origen negro durante la conquista española y los recuerdos de ellos en las tradiciones más antiguas nos hace creer que los negros fueron los primeros habitantes de México. Según fuentes históricas de los colonizadores, los africoides negros olmecas estaban conectados a la civilización de África del Valle del Nilo. Los descendientes de los olmecas que vivieron en América en el momento de la llegada de Colón fueron los Huaschitau negros del Mississippi, los Mojaves negros de California y los Hamasee de Georgia. La civilización olmeca se caracteriza por su alto grado en ciencias matemáticas, las pirámides y el calendario. Los científicos dicen ahora que el calendario olmeca fue más preciso que el calendario moderno gregoriano utilizado en la actualidad. Las enormes cabezas de piedra de divinidades olmecas presentaban una fisonomía innegablemente africana, como se puede ver fácilmente en las fotografías y dibujos de estas esculturas masivas. Por lo tanto, África ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de América en el período anterior a la llegada de Colón. Sobre el año 500 a.C. o puede que antes, los africanos navegaron a América y continuaron haciéndolo hasta la época de Colón. El Dr. Wiercinski afirma que uno de los esqueletos olmecas encontrados en Veracruz era de origen africano. Apoya esta afirmación con pruebas óseas de varios asentamientos olmecas donde encontró esqueletos de africanos negros. Esta evidencia esquelética explica el descubrimiento de muchas tribus africanas en México y América Central, donde Colón descubrió América. En conclusión, el pueblo olmeca era llamado, hablaban una lengua de África Occidental, que es la base de numerosas lenguas mexicanas. Los olmecas vinieron del África subsahariana hace 3200 años. Llegaron en barcos, en 12 olas migratorias, que se describen en el Izapa Estelan número 5. Estos proto-olmecas pertenecían a 7 clanes que sirvieron de base para las poblaciones olmecas. Los olmecas utilizaron una escritura africana para inscribir sus monumentos y objetos,
lo que demuestra claramente que los africanos fueron una parte predominante de los olmecas. Estos olmecas construyeron las pirámides y los grandes monumentos esculpidos de toneladas de peso. Lo real y concreto es que hace más de 3000 años, en Centroamérica convivieron 3 razas distintas, de las cuales la ciencia oficial nos habló de una, pero todo nos evidencia que 2 de ellas eran distintas a nosotros, los americanos, y lo sabemos porque tuvieron el detalle de dejarnos su firma, enterrada, a propósito, para que mucho tiempo después, nos preguntemos, ¿quiénes eran estas gentes? Un misterio sin duda. ¿Quiénes eran estas